Bueno, pues esta es mi trabajo. Es un trabajo que realicé en colaboración con Países Bajos, con Utrecht y Ámsterdam, junto con España, el Centro de Biología Molecular y el Centro de Astrobiología. Sí, tengo que trabajar en el título, es muy largo, ¿vale? Perdonar, es algo que tengo que intentar mejorar. Y bueno, pues vamos a empezar. A ver, es la pregunta, ¿no? Encontrar si hay vida en Marte creo que es una de las grandes preguntas que podemos resolver en este siglo. Y la verdad que está muy bien trabajar en este ámbito. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues podemos ir a análogos marcianos o ambientes extremos en la Tierra, donde podemos encontrar minerales muy similares a los que podemos encontrar en Marte. Podemos mirar estos minerales y ver cómo en la Tierra microorganismos cambian estos minerales y qué tipo de señal podemos conseguir de ellos. Vamos a hablar un poco pues, de geología marciana. No sé si os suena, habrá algunos por aquí, hay algún geólogo por aquí. Geología marciana, bueno, cuando hablamos de la Tierra, hablamos de que hay varias eras geológicas, el ádico, el arcaico, el proterozoico y el fanerozoico, creo que suena a todos. Y en Marte simplemente tienen otros nombres. Uno es el noaico, el más antiguo, el espérico y el amazónico. ¿Vale? Quiero puntualizar una cosa. Fijaros que el amazónico, que es el más nuevo, empieza en 3.000 millones de años. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que Marte se ha quedado como congelado atrás en el tiempo y muchas veces cuando intentamos estudiar cómo apareció la vida en la Tierra, el problema es que tenemos muy poquitas muestras o muy poquitas rocas que podamos estudiar. Marte en este sentido, pues en esta época, sobre todo las condiciones marcianas y terrestres eran muy parecidas en el pasado, en los primeros tiempos o en el punto donde apareció la vida en la Tierra, pues aquí tenemos un buen repertorio de rocas para poder estudiar si apareció la vida en Marte. Aquí tenemos un mapa de Marte extendido y bueno, se puede ver un poco la gran dicotomía de Marte, donde las zonas nortes del planeta son más nuevas y están más bajas, y las zonas sur, las zonas altas, pues son tienen periodos mucho más antiguos marcianos. Aquí llegamos a algo un poco más distinto. Nosotros normalmente trabajamos con noaico, espérico y amazónico a la hora de ver eras geológicas de Marte, pero también podemos mirar sus minerales. ¿Qué mineralogía tiene? Y aquí tenemos pues, unos ambientes mineralógicos que son ambientes globales que aparecieron en todo el planeta, que esos cambios climáticos cambiaron la mineralogía de todo el planeta. Al principio en el noaico, que no es exacto, si os fijáis no es exacto cuando miramos minerales que cuando miramos geología, tenemos el Filosian. El Filosian es una época en donde vamos a encontrar todos estos clays, estos arcillas, también carbonatos. ¿Y qué nos indica? Que en esa época, para formarse estos minerales, Marte era mucho más húmedo que ahora, era más cálido, permitía que el agua líquida estuviera en la superficie y era también un medio más bien circunneutral, o sea, muy parecido al marino que tenemos ahora. Y gracias a eso encontramos estos minerales. Después algo pasó, un gran cambio climático, que nos encontramos con que se acidificó todo el medio y empiezan a aparecer minerales asociados a ambientes ácidos. ¿Qué pudo pasar ahí? Pues imaginamos, tenemos unos volcanitos, lo llamo pequeños, ¿no? Unos grandes volcanes. Imaginamos que pues, es cuando empezaron a estar activos y empezó a haber la gran lluvia ácida. ¿Y después qué pasó? Pues lo que pasó es que Marte se secó y se enfrió. Desapareció el agua de la superficie y nos encontramos con que empezó a coger ese tono rojizo tan característico gracias a los óxidos de hierro anhidros que tenemos en la superficie. Con lo cual, estos ambientes también nos van a decir qué tipo de minerales asociados tenemos a ellos. Quiero marcar, fíjate, que es verdad que estos ambientes no es continuo, de repente era ácido, marino pasó a ácido, sino que tiene como una especie de variación. Y aquí en esta variación, en este cambio entre las arcillas y los sulfatos,
Pues bueno, tenemos una serie de depósitos que no sé si suenan los Interior Layer Deposits. ¿Os suenan? Un poquillo, ¿no? Pues tenemos unos sitios, unos target, unos sitios de muestreo interesantes donde podemos ver los dos, ¿vale? Así que nos dice, pues, dónde tenemos que ir a Marte. Bueno, pues ahora vamos a ver qué tipo de experimentos podemos hacer para encontrar vida en Marte. Podemos elegir, debido a que está atrás en el tiempo, podemos elegir hacer los mismos experimentos que hacemos cuando tenemos una roca muy antigua en la Tierra de 3.800 millones de años. ¿Había vida en esa época en la Tierra o no? ¿Vale? Pues podemos coger y mirar, hacer lo mismo con Marte y luego también comprobar que en Marte nos vale igual que la Tierra, que esa es otra, ¿no? Pero podemos ir en Marte. Entonces, cuando nosotros tenemos una roca muy antigua, podemos mirar estructuras morfológicas como estromatolitos o microfósiles, pero cuidado con esto, que tenemos que tener un contexto geológico muy claro o estudiarlo muy bien, porque hay muchísimos artefactos que nos pueden confundir y si encontramos algo parecido así en Marte, puede que no sea un estromatolito. Así que tenemos que estudiar un poco más a fondo. Biomarcadores moleculares, os está sonando, yo creo que por todas las charlas todo Raman aquí normalmente se centra en este punto. Y luego lo que tenemos es radios de isótopos estables. Yo me centro en este otro punto, ¿vale? ¿Por qué? ¿Para qué utilizamos esto? Pues simplemente cuando miramos los radios de isótopos estables, pues resulta que la vida prefiere los isótopos ligeros en sus reacciones metabólicas. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo, una bacteria, una sulfato-reductora. Esto es una bacteria, nosotros cuando respiramos materia orgánica, respiramos oxígeno y desprendemos CO2, pues esta bacteria en vez de respirar oxígeno, respira sulfato y desprende ácido sulfídrico. Tiene para utilizar este sulfato, pues puede coger sulfato con todos los tipos de isótopos estables que tenemos, simplemente en la proporción. Y a nosotros en química nos enseñan que los distintos isótopos químicamente funcionan igual, pero luego en la práctica no funcionan igual. ¿Por qué? Porque en isótopos ligeros la unión entre azufre y oxígeno es más débil que en isótopos pesados. Una bacteria que va a coger algo que puede romper fácil o que puede romper difícil. O palo fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos productos luego se mineralizan y lo podemos encontrar en minerales y lo que va a hacer es que simplemente por este metabolismo va a enriquecer el medio con sulfatos, con isótopos pesados y va a enriquecer el medio con sulfuros, con isótopos ligeros. Esto a temperaturas bajas, hablamos por debajo de 100 grados, 120 grados, solamente lo puede hacer una enzima biológica, no puede haber cosas abióticas, con lo cual es una huella clarísima de yo estuve aquí y la vida estuvo aquí, ¿vale? Bueno, donde trabajamos, pues en Río Tinto, está en el sur oeste de España, es un río ácido natural, aquí lo de natural a ver qué tal va, pero sí es un río ácido natural de 96 kilómetros, es un río rojo, rojo sangre. ¿Por qué tiene estas características? Primero, pH, muy ácido, la media es de 2,5 y tiene una disolución de hierro de 20 gramos por litro. Gramos. Nosotros en ambientes marinos estamos hablando de microgramos o 0,2, 0,5 miligramos, estamos hablando de una potencia muy alta, una gran cantidad de hierro y una gran cantidad de sulfato, ¿vale? También tenemos otros minerales que es mejor no beber, ¿vale? Agua, aquí metales pesados, pero es un gran análogo marciano. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar estos depósitos amarillos de la familia de los sulfatos de hierro, que la jarosita es el más común, pero la verdad es que hay muchísimos sulfatos de hierros, su hermanita, cocumbita, copiapita, lo que coges en el campo es distinto a lo que tienes en el laboratorio. Me encanta el nombre de su hermanita, en español me suena genial, pero todos estos tipos de sulfatos han sido detectados desde el espacio en Marte. Hay grandes depósitos,
de estos sulfatos. Y después las terrazas más antiguas, que tienen 6 millones de años, aquí ya no me puedes decir que los tartesos estuvieron cavando para hacer este río, por eso es natural, ¿vale? Pues podemos encontrar goetita y hematita. Y estos minerales nos indican que son un análogo de las zonas esféricas de Marte, o que en su momento Marte tenía estos ríos rojos enormes en la superficie que produjeron estos minerales, ¿vale? Bueno, pues luego, ¿cómo lo trabajamos? Pues aquí tenemos los distintos análogos geoquímicos de Marte. Y pues, ¿cómo podemos estudiar cómo cambia la vida de estos minerales en las zonas sulfatos o en las zonas ácidas? Pues trabajando en Río Tinto. Pero luego también podemos coger este punto de intersección entre los clays, entre las arcillas y los sulfatos, y podemos irnos a la zona del estuario. La zona del estuario es donde se une Río Tinto con el Océano Atlántico, y vamos a encontrar que debido a la marea vamos a cambiar del pH de 2,5 a 8 cada 6 horas. Eso sí que es un ambiente extremo, ¿vale? Y aquí encontramos la conjunción de los distintos minerales. Luego miramos pues, minerales de sulfatos y minerales de sulfuros, y vamos a ver si hay algún resto de actividad biológica o isotópica en esos minerales. Fuimos al río, cogimos muchas muestras a lo largo del río, tanto en el origen, en el curso medio y en el estuario. Cogimos muestras de agua, cogimos muestras de estos, yo lo llamo evaporitas, son estos minerales, la suermanita, la copiapita, la cocumbita, yo lo llamo coliflores de colores, se llaman evaporitas, aparecen en la línea del río. Y también cogimos sedimentos en cada punto del río, y la ventaja de coger sedimentos, pudimos separarlos primero por su densidad, los distintos minerales, y después lo pusimos en un campo magnético y separamos los magnéticos de los no magnéticos. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues en un mismo punto del río, en sedimentos, pues poder comparar jarosita con pirita o, por ejemplo, varita. A ver, no sé cómo vamos. Vale, perfecto. Bueno, aquí ya son datos, es verdad que no me voy a centrar mucho en datos, tengo muchos más, si alguien se interesa en esto, pues puedo hablar mucho más, pero, por ejemplo, vimos el desarrollo a lo largo del río pues de los isótopos de azufre en sulfatos disueltos, o sea, en el agua, en sulfatos del agua. Y vimos, por ejemplo, que en los orígenes, en los afluentes que vienen en el nivel freático, cada uno tenían un valor cada uno de su padre y de su madre muy diferentes, no podíamos comparar nada, pero luego a lo largo del río vimos que más o menos se homogenizaban, y por ejemplo de repente encontramos aquí un punto que aquí sube, en una zona que se llama Berrocal, y de repente tenemos una subida y luego vuelve a bajar, que luego teníamos alguna sorpresa por ahí. Si comparamos isótopos de oxígeno, aquí tenemos oxígeno, también en sulfatos, ya que tenemos el sulfato, miramos el azufre y miramos el oxígeno, volvemos a tener que en las aguas que vienen de los afluentes del nivel freático hay datos muy dispersos, pero luego se regulariza y empieza a subir. Nos interesó esto de por qué sube el oxígeno y empezamos a hacer una comparación. Pues mira, vamos a comparar isótopos de oxígeno en sulfatos con isótopos de oxígeno en agua. ¿Y qué vimos? En los SURs, que serían los afluentes, ¿cómo sería en español? Afluentes, en donde sale de la zona de nivel freático, no podíamos observar nada, era muy variable, pero cuando lo mirábamos en el río, de repente vemos que a isótopos más pesados en sulfatos o a isótopos más pesados en agua también lo vamos a tener oxígeno más pesado en sulfatos. Esto nos dice algo muy claro, que es que estos elementos se están intercambiando, con lo cual si tenemos agua más pesada, este oxígeno pasa al sulfato y viceversa. Eso significa que estamos viendo reacciones locales, no es algo que ha aparecido en el origen y va pasando a lo largo del río, sino que en cada punto vamos a tener un intercambio, ¿vale? Entonces hay un importante intercambio de oxígeno entre agua y sulfatos en el río, y eso nos indica que hay una activa oxidación y puede que reducción en cada punto del río.
Este es un poco el estudio, pues cogimos estos isótopos de azufre en distintos minerales, en pirita, jarosita, en estos coliflores de colores, y empezamos a ver cómo si eran iguales al agua o no. Y, por ejemplo, mira, el agua es esta línea azul, este es el nivel de agua de isótopos de sulfato en agua, y vemos, por ejemplo, que la pirita y la jarosita tienen prácticamente el mismo valor en casi todos los puntos que el agua, ¿vale? Es verdad que estas evaporitas, estas coliflores que tenemos por ahí, tienen un valor un poquito más alto. Fijaros que había un punto que de repente subía en el río los sulfatos y luego bajaba. Es este punto, pues de repente el valor del agua coge el valor de estas evaporitas. Esto nos indica que ha habido, bueno, pues hay un afluente de agua neutra un poco más arriba y se disuelven estos sulfatos, pero sobre todo lo que es importante es este valor en el estuario. En el estuario los sulfatos tienen un valor completamente distinto al de los sulfuros. ¿Esto qué indica? Pues esto indica que en el río, en la zona ácida, no vamos a ver diferencias entre jarosita y pirita, entre sulfatos y sulfuros, va a tener la marca del ambiente que tenemos, pero en las zonas circunneutrales sí que vamos a tener una gran diferencia. Conclusiones sobre estos estudios. Bueno, la primera conclusión, os he enseñado datos sobre ellos, si queréis que hablemos de ello podemos hablarlo, pero sí que se ha encontrado sulfatorreducción en el río, en Río Tinto. Hay una rápida oxidación y puede que reducción entre sulfatos y sulfuros, y la pirita mantiene una buena señal biológica, pero solamente en condiciones circunneutrales no ácidas. Con lo cual, esto indica que si queremos buscar o utilizar isótopos de azufre en Marte, no podemos ir a cualquier sitio, ¿vale? Sino que tenemos, o sea, no podemos ir a una zona donde solamente haya sulfatos. Tenemos que elegir los puntos de amartizaje adecuados donde podemos encontrar o solamente estas arcillas o la mezcla de sulfatos y arcillas. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta por aquí? Venga. ¿Cuáles son las escalas de tiempo que necesitas para tener depósitos similares a los del Río Tinto? ¿Durante cuánto tiempo tiene que estar agua líquida actuando? A ver, sí es verdad que para hacer las evaporitas, o sea, depende del tipo de sulfatos, los primeros sulfatos necesitas poco tiempo. Normalmente yo cuando hice mineralogía, normalmente en una semana ya pude hacer sintetizar en laboratorio estos minerales. Para hacer goetita y hematita ya necesitas millones de años. O sea, lo que necesitas es extraer principalmente el agua, desecar, y sí que requiere más tiempo. Es que lo digo porque realmente de que el tema de la presencia de agua líquida sobre la superficie de Marte en el pasado, yo creo que se está demostrado que ha existido, pero durante largos periodos de tiempo puede ser algo cuestionable también. A ver, largos periodos de tiempo, también estamos hablando de tiempo geológico, ¿vale? O sea, que el tiempo geológico no es el tiempo, pero sí se necesita agua líquida abundante para hacer clays. O sea, si tú tienes roca o minerales volcánicos, para pasarlo a arcillas necesitas agua y estable durante bastante tiempo, y para crear sulfatos lo mismo. O sea, es una de las pruebas de si están estos minerales, tuvo que haber agua y no es que ha habido un riachuelo durante unos segundos, ¿vale? Venga, una pregunta rápida más y luego ya lo dejamos y nos vamos a comer. Gracias, me ha encantado tu exposición. Te iba a comentar, en el caso de sulfatos y sulfuros, nosotros, por ejemplo, hemos hecho estudios con pirita, con sulfuros de hierro, y vemos que al exponerlos a radiación ultravioleta, que sería el caso de Marte, enseguida pasan a sulfatos. Entonces, ¿esto podría afectar a tu metodología de isotópica? Sí, claro, porque dejaría, bueno, ahí teníamos que ver un poco cómo cambiaría la oxidación por ultravioleta. Pero es cierto que Curiosity ha encontrado sulfuros.
Puede que no sean justo los superficiales, ahí tenemos el drilling, 20 centímetros, ¿no? pero tenemos el drilling y es verdad que ahí ya mantenemos el hierro. La ventaja es que el óxido de hierro es muy buen aislante contra la radiación ultravioleta y en cuanto nos enterramos un poquito podemos encontrar pirita y de forma estable.